Nos presenta la liturgia a partir de hoy hasta el sábado. Vamos, excepto el jueves, aquí en Estados Unidos, porque la celebración el Día de Acción de Gracias tiene lecturas propias, pero en las lecturas ordinarias de aquí hasta el sábado son del final del Evangelio de San Lucas, que se conoce como el discurso apocalíptico de Jesús, porque Jesús comienza a hablar de la destrucción del templo, del final de los tiempos. En el pasaje que escuchamos hoy, del capítulo 21, versículos del 5 al 11, Jesús, observando que se admira las personas, la gente, de los adornos costosos y las ofrendas votivas que tiene el templo, les dice: no se admiren de esto, porque de esto no va a quedar piedra sobre piedra, va a llegar el tiempo en el que todo será destruido. Y comienza entonces, le preguntan los discípulos: ¿cuándo va a pasar esto? Es importante, muy importante, reconocer y poner en perspectiva, en el contexto, esta enseñanza de Jesús. Lo primero que Jesús responde cuando le preguntan: Maestro, ¿cuándo va a pasar y qué signos van a ver? Lo primero que dice: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Esa es la primera palabra que sale de Jesús. Antes de explicar cómo va a ser el final de los tiempos, antes de explicar los signos que va a haber, etcétera, dice primero: no se dejen engañar. ¿Qué quiere decir? Jesús quiere decir que solo lo que Él nos está diciendo, es lo que debemos de asumir y entender. Dice: va a haber muchos que van a hablar en mi nombre y van a decir: yo soy Él. Y que les dirán: ya el tiempo ha llegado. Jesús dice: no los escuchen, no los sigan, no los sigan. Entonces, esa es el contexto, ese es el fundamento sobre el cual Jesús comienza a decirnos cómo va a ser el final de los tiempos. Y mucha gente se olvida de eso. Escucha lo demás, que va a haber insurrecciones y que va a haber guerras y que va a haber pestes y va a haber nación contra nación, reino contra reino. Todo eso lo dijo Jesús, sí lo dijo Jesús, pero dijo Jesús: no se dejen engañar, no sigan a otros. Desde el momento en el que Jesús dio este discurso, desde ese momento ha habido personas, grupos, movimientos apocalípticos, tendencias apocalípticas, que desafortunadamente no han escuchado lo que Jesús dice: no los sigan, no los escuchen, no se dejen engañar. Y la gente los sigue y causan terribles divisiones, causan terribles confusiones. Y en el proceso causan también la pérdida de muchas almas, que es lo más doloroso para Jesús. Este discurso apocalíptico que vamos a seguir escuchando en los siguientes días es profético
en tres niveles. Profético en el sentido de que Jesús dice va a venir el final de los tiempos. Profético también en el sentido en el que dice que habrá quienes van a hablar en su nombre y van a querer confundir. También en eso es profético. Y profético también en el sentido de los signos y los eventos que profetiza Jesús. Entonces, Él como Mesías, Él como nuestro Salvador, nos dice esto. Cuando esta reflexión, una idea más solamente, Apocalipsis, contrario a lo que ahora gracias a Hollywood y gracias a la ciencia ficción y gracias a las novelas fantasiosas, la mayoría de la gente piensa que Apocalipsis significa destrucción. Es apocalíptico, es el de destrucción y caos y desorden y tragedia. No. Apocalipsis significa revelación. Revelación. Apocalipsis es develación, quitar el velo. Cuando se nos quita el velo de los ojos y se revela la verdad. Eso es lo que significa Apocalipsis y ese es el sentido en el que la iglesia proclama, por ejemplo, hablamos, este es el discurso apocalíptico de Jesús. No estamos hablando, enfatizando la destrucción y el caos, el final. Estamos enfatizando la revelación, la manifestación, la develación de la gloria de Jesús, de la gloria de Dios. Entonces, al escuchar este discurso en estos siguientes días, la iglesia nos lo propone porque es el final del año litúrgico. El domingo comenzaremos el tiempo de Adviento, que es el nuevo año litúrgico, y estamos escuchando entonces también en el final del año litúrgico, reflexionando en que lo que Jesús nos enseñó, la revelación final, la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos asumir esto? Un par de ideas. Debemos de escuchar esto, la enseñanza de Jesús, poniendo sobre todo, nuestro énfasis, nuestra atención en las palabras que Jesús nos ha enseñado, en la doctrina de Jesús, no en lo que nos digan los medios, las redes sociales, el WhatsApp, el YouTube y tantas otras cosas, sino en la doctrina de Jesús que está en su palabra y en su iglesia. Y escuchar que Jesús nos dice, estén preparados. Mientras estemos preparados, no hay nada de qué angustiarnos. Nos dice, no tengan miedo. Insistentemente nos dice, no tengan miedo. Si alguien experimenta miedo a la luz de la finiquitud, de la finalidad, de la mortalidad, de nuestra propia muerte, si nos da miedo, es que estamos mal.
si nos da miedo el morir, si nos da miedo el fin del mundo, si nos da miedo el apocalipsis, estamos mal, entendemos mal la doctrina de Jesús. Entonces, estén preparados, no tengan miedo. Tercero, no saben el día ni la hora. Si Jesús nos dice, nadie sabe el día ni la hora, ¿por qué le hacemos caso a las redes sociales, a las noticias, a las falsas teorías de conspiración que dicen, este es el final de los tiempos, ya se acabó, ya viene, ya aquí es? Jesús nos dice, nadie sabe el día ni la hora. Y también lo que nos dice aquí, particularmente, no lo sigan, no les hagan caso, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Entonces, que esas ideas guíen nuestra reflexión en este final del año litúrgico, pero sobre todo que guíen nuestra actitud hacia todas estas cosas. Que estas ideas, que estas palabras de Jesús, que esta doctrina de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, guíen nuestras manera de entender, de leer, de escuchar las cosas. Yo también escucho muchas cosas en el YouTube y en el WhatsApp y en Facebook y en las noticias y también escucho muchas cosas. Pero todo lo escucho con este filtro, con este lente, con esta guía, porque esta guía nunca nos fallará. Amén.